Ustedes saben que por la pandemia se ha acelerado muchísimo el consumo de psicofármacos en la Argentina y las cifras actuales evidencian varios fenómenos que, digamos, convergen al mismo tiempo. Hay un aumento del consumo, un acceso muy fácil a medicamentos que debieran tener controles más estrictos. Bueno, un poco la historia de siempre, pero exacerbada por el tema de la pandemia y también el gran consumo de alcohol. Charlamos con el doctor Carlos Damín, que es jefe del Servicio de Toxicología del Hospital Fernández en Buenos Aires. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien, excelente. ¿Cómo anda usted, doctor? ¿Cómo está el Fernández? ¿Más aliviados? Afortunadamente, sí, usted sabe que de tener 3 terapias intensivas habíamos pasado a tener 6 terapias intensivas en el hospital. Hoy afortunadamente estamos trabajando hoy teníamos 3 pacientes COVID positivos en el hospital, así que afortunadamente estamos mucho más aliviados. COVID y positivo en el esperando... hospital, pero no en terapia. No, ya en terapia no teníamos ninguno. Ajá. Así que la verdad es que mucho mejor. Bueno, enhorabuena. Bueno, vamos ahora a los coletazos de la pandemia, ¿no? Que tanto se va a ver, no solamente con las patologías que se han dejado de revisar, sino también con el consumo de psicofármacos debido a un montón de situaciones que tienen que ver con angustias, con estrés, con tantas cosas. ¿Aumentó significativamente este consumo? Mire, usted sabe que al principio es decir, hubo como distintos momentos de la pandemia que produjeron distintos efectos sobre el consumo de sustancias. Al principio podemos hablar allá de los meses de abril, mayo, junio, e incluso hasta julio, que fue cuando empezaron algunas cosas a volver a cambiarse. Hubo una disminución clara de lo que fue la demanda en los hospitales. Cuando hablamos de demanda en los hospitales, no es lo mismo que se consume en la casa que lo que termina llegando a un hospital. Entonces, por ejemplo, el aislamiento y el posterior distanciamiento, lo que generaron fue una disminución clara de las reuniones de adolescentes y adultos jóvenes, que eso repercutió positivamente porque no teníamos intoxicados jóvenes, que son la principal fuente de intoxicación de los hospitales, es la intoxicación alcohólica. Uh-huh. Con lo que disminuyó drásticamente. Y también disminuyó el consumo de sustancias ilegales. El aislamiento hizo que los distribuidores ilegales también de las sustancias, bueno, también se vieran alterado su negocio y desapareció el consumo inicialmente. Esto 2-3 meses después empezó a regularizarse, se ve que encontraron la forma de volver a trabajar y volvió a aparecer. Y el tema de los psicofármacos empezó a aumentar. Ahora, con la pandemia ya instalada, empezaron a aparecer otros fenómenos como fueron el del aumento de la conflictividad intrafamiliar. Las familias no estábamos acostumbrados a vivir todos juntos todo el día, de lunes a lunes, y además, por ahí con una computadora, tratando a los chicos de conectarse con la escuela y los que teníamos que hacer trabajo a distancia con la misma computadora, con lo que empezó a haber muchos problemas que repercutían en alteraciones del sueño. Y en nuestro país, lamentablemente, la gente cree que las alteraciones del sueño se solucionan con alcohol o con medicamentos. Uh-huh. Entonces empezó claramente a aumentar ambas cosas. Y después la gente descubrió que podía tomar alcohol en el almuerzo, cosa que los argentinos habitualmente no hacen. Los argentinos normalmente durante el día trabajan, entonces no se toman bebidas alcohólicas, las bebidas alcohólicas aparecen a la tarde, noche, y empezó la gente a incorporar el alcohol en el mediodía. Esto claramente terminó el 2020 con un aumento claro de la venta de bebidas alcohólicas, esto dicho por la industria, que se vendió mucho más durante todo el año y que está ocurriendo lo mismo en el 2021, y el aumento de las patologías que tenían que ver con la ansiedad, el encierro, las crisis de angustia, las crisis de pánico, el miedo que la gente tenía, que generaba más alteraciones del sueño, hizo que aumentaran claramente los psicofármacos. Si a eso le agregamos que por el COVID y por los problemas de la fiebre que genera el COVID, la gente empezó a comprar desmedidamente, por ejemplo, paracetamol e ibuprofeno, hizo que aumentaran
la serie de los medicamentos también en su venta. Así que Por fue ejemplo, un combo clonazepam complicado. es uno de ellos. ¿Perdón? Clonazepam es un fármaco que también tuvo un alza importante en su consumo. Sí, claro, el clonazepam es el nombre el nombre genérico de Claro, la sustancia, tiene digo por la muchos nombres angustia, la comerciales. agorafobia, los ataques de pánico, qué sé yo, el estrés intenso. Bueno, como para... Y además, alguna gente cree que ayuda para dormir porque pertenece al grupo de los hipnóticos, al grupo de las benzodiazepinas, y entonces es frecuente que la gente lo tome y tiene unos efectos muy particulares. También es una medicación que tiene muchos problemas si no se usa muy adecuadamente. Es muy buena medicación para algunos problemas puntuales, pero no es una medicación para tomar por cualquier cosa y a cada momento, ¿no? Ujú. Y esto también genera otras alteraciones. El clonazepam, por ejemplo, uno de los efectos que genera es aumenta la agresividad de la gente. Opa. Esto aumenta entonces aumenta la capacidad de respuesta, la respuesta negativa. La gente se enoja fácilmente. Esto aumentaba aún más la conflictividad familiar y entonces, bueno, termina habiendo todo una cosa compleja que la gente cree que soluciona con sustancias. Y no, la verdad que no se soluciona con sustancias, sino con hábitos más saludables y menos medicamentosos. Los medicamentos son como muy personales, los medicamentos deben tomarse por indicación precisa, no deben convidarse. Los argentinos tenemos esta costumbre de tomate un cuarto de esto que a mí me hace bien, o le pide a la madre, al hermano, un medicamento de eso que vos tomás, y eso no debería ocurrir, ¿no? También aumentaron las enfermedades y las patologías por insomnio. Y sí, claro, por eso le decía que aumentaron los trastornos del sueño, la gente por ahí se dormía mucho más tarde, después se levantaba mucho más tarde, y esto repercute negativamente en el próximo sueño, y entonces empezaron a estar muy alterados los ciclos de sueño-vigilia, y eso termina generando problemas en todo el organismo y en toda la rutina diaria. Dormir mal realmente es muy dañino. Y la gente, bueno, estaba como mucho tiempo en casa, mucho tiempo con televisión, con poco cansancio físico, y bueno, eso genera más alteraciones del sueño, se tomaba más alcohol, más medicamentos, más agresividad. Bueno, como que es un círculo vicioso que claramente va agravándose. Tal cual. Doctor, le agradezco muchísimo el contacto, gracias por sus conceptos tan claros. Un gusto como siempre, gracias a ustedes. Igualmente, el doctor Carlos Damín, jefe del servicio de toxicología del Hospital Fernández, a propósito de cuál es el consumo de los psicofármacos en Argentina, que han subido exponencialmente a causa de los efectos de la pandemia.